En otras ocasiones, en otras etapas, pasaba desapercibido su poder de penetración y pasaba desapercibido su papel de difusores de los mensajes más retrógrados de las clases dominantes. En este caso concreto de España, evidentemente, los medios de comunicación de masas, de papel, y las televisiones manipuladas por unos u otros partidos de los gobiernos respectivos no hacen sino propagar las alternativas, el austericidio, las barbaridades que está desarrollando la derecha desde hace unos años, naturalmente con la complicidad del Partido Socialista Obrero Español y contra los intereses de la inmensa mayoría. La crisis económica que padecemos y que está siendo gestionada por los mismos que la han creado, ha tenido una gran repercusión en los sectores de comunicación. Por ejemplo, desde mediados del 2008 hasta octubre de 2013 se han destruido 11.151 empleos en el sector de la información en España. Y aunque esta cifra corresponde no solo a periodistas sino a trabajadores de los medios de comunicación, el mayor número de afectados por la crisis han sido profesionales de la información. Igualmente, desde mediados de ese año 2008 se cerraron 264 medios, de ellos 73 en el 2013. En este marco, aparte de ser los medios esos grandes difusores de los mensajes de las clases dominantes, se impone cada vez, o se está imponiendo cada vez de forma más acusada, una censura a los profesionales de la información. Así, en el informe anual de la profesión periodística del 2013, que hace pública la Asociación de la Prensa de Madrid, se denunció que el 76,1% de los casos, o en ese porcentaje tan elevado, las presiones a los periodistas provienen de los anunciantes y de las mismas empresas. Es decir, no solamente están en poder los medios de comunicación de masa de la derecha más reaccionaria, sino que incluso dentro de estos medios se están estableciendo controles férreos de censura como pocas veces han existido en España. Si recordáis, entre 2011 y 2012 cerraron dos proyectos importantes de prensa escrita de izquierdas. Uno de ellos no llegó a salir, fue La Hora de la Calle, un proyecto impulsado en aquel momento por un multimillonario de izquierdas, Rodolfo Labrador, que lo abortó a días escasos de su salida, y otro de ellos público, que a partir de ese momento se convirtió única y exclusivamente en periódico digital. Con aquel desenlace, la izquierda española quedó sin dos periódicos impresos, escritos, sin periódicos diarios de papel y sometida a los embates que se producen en un océano de medios de comunicación en poder de la derecha, desde los que se difunden con total desparpajo los dogmas más rancios del pensamiento conservador en paquetes de banal estupidez. Tan banales como estúpidos, pero que calan desgraciadamente la conciencia de millones de españoles de distintas clases y capas sociales. Es decir, de la ideología que permite desarrollar un programa diseñado desde los mismos despachos donde se provocó la grave crisis financiera para laminar literalmente los derechos de los trabajadores, someterlos a una situación de creciente empobrecimiento y recomponer aumentando naturalmente la tasa de beneficio de los grandes grupos económicos. El panorama de la prensa española hoy es desolador. Hoy en día permanecen en pie contadas publicaciones escritas de la izquierda. Frente de ellas, la edición española de Le Monde Diplomatique, que dirige desde París Ignacio Ramonet, referente tanto en la revista como el mismo del mejor periodismo crítico y de reflexión. En Barcelona, el viejo Topo, sin duda el mejor empeño periodístico de más largo recorrido, ya que se creó en 1976 y que se mantiene por la titánica labor de Miquel Riera. Y en Barcelona también se edita el Triangle, semanario con 25 años de su espalda, gracias al trabajo de Jaume Versace. Otras publicaciones como La Directa están presentes también hoy en el panorama periodístico de la izquierda en Cataluña. En Asturias está Atlántica 22, en Madrid siglo XXI, semanario dirigido por José García Abad y situado en las áreas de la socialdemocracia, y Diagonal,
el paradigma, por decirlo de alguna forma, del periodismo alternativo en sus dos versiones de papel y digital. El resto del periodismo español de izquierda discurre online, es decir, se mueve en el marco de lo que Ignacio Ramírez denomina en su última obra La explosión del periodismo, en una esfera inédita hasta hace pocos años, en la que Internet es el porvenir mediático, surge la granja de contenidos y la fábrica de información, y en la que, por poner un ejemplo de peso, para muchos analistas quien marca la agenda de la política interior norteamericana ya no es The Washington Post o el New York Times o la CNN, sino un medio digital. A partir de aquí es probable que la vocación de guía de la sociedad, ejercida por la prensa escrita, tenga los años contados, aunque haya quien quiera aferrarse al papel de prensa escrita como lo hace un náufrago al salvavidas que lanza desde la cubeta del mar. Pero lo que es rotundamente cierto es que en cualquier caso Internet ha hecho saltar por los aires el espléndido aislamiento en el que se movía el ecosistema de los medios de comunicación tradicionales, golpeado en este caso ya por la revolución digital y el reciente desarrollo de las redes sociales. En este contexto, el pensamiento de la izquierda transformadora se expande con mayor o menor fortuna a través de numerosas páginas digitales, de numerosos periódicos digitales, con mayor o menor difusión. Pero curiosamente, sin embargo, la expansión del pensamiento crítico y alternativo está sometida a unas limitaciones extrañas que apenas nada tienen que ver con las posibilidades casi limitadas del mundo digital. Para empezar, el discurso político ideológico de la izquierda transformadora online ha permanecido hasta hace pocas fechas verdaderamente atomizado. Su situación en la esfera digital se correspondía hasta hace pocas fechas con su misma realidad durante un largo espacio de tiempo, por más que en los últimos años estaba avanzando positiva en los esfuerzos unitarios. En segundo lugar, y esto es curioso y hay que tenerlo en cuenta, los lectores de cada una de ellas, de cada una de estas páginas web o periódicos alternativos, tienen una fidelidad casi monógama a unas o otros digitales. Realmente es muy escaso el porcentaje de lectores, como no sean los propios profesionales que las hacemos, que entran en varios de estos medios alternativos, queriendo leer lo que otras voces cercanas pretenden expandir a través de la línea digital. Y para todo lo demás, al producirse esa fidelización que los expertos en marketing postulan a diestro y siniestro, lo que acaba creándose, y esto es peligroso, son verdaderos compartimentos estratégicos. De esta forma, las propuestas de alternativas de unas y otras formaciones políticas y de los diversos movimientos sociales, en lugar de difundirse online de forma masiva y de forma horizontal, no salían apenas del círculo de sus seguidores. Y la función, por tanto, de vasos comunicantes que pueden tener los medios digitales se veía cortocircuitado por ese mirar y leer con orgullos. Es este un fenómeno perverso que en cierta forma expresa el fuerte individualismo que aflora a cada paso entre los periodistas y las capas intelectuales españolas, pero que además de reflejar un peculiar y sutil autismo, encorseta y pone puertas a la expansión natural de los medios digitales, lo cual no deja de ser una profunda contradicción con la naturaleza misma de la red, a la que es imposible poner puertas, ni siquiera por leyes represivas. Por todo eso, habría que tener en cuenta, o teníamos en cuenta, esta profunda contradicción de la naturaleza misma de la red. Frente a esta situación que, como calificaba al comienzo de mi intervención, era desoladora hasta hace pocas fechas, un grupo de medios digitales hemos puesto en marcha la red de medios alternativos. De esa red que queremos que rompa esos compartimentos estancos, que sirvan para que efectivamente las alternativas de los trabajadores, las alternativas de la izquierda, de los distintos movimientos sociales, de las distintas formaciones que tienen vocación de cambiar la sociedad, de acabar con el dominio de la derecha y de instaurar una nueva sociedad, en esa dirección estamos trabajando y en esa red estamos integrados todos los que estamos presentes aquí. Sin más, cedo la palabra a mis compañeros, de izquierda a derecha, para que termine interviniendo nuestro compañero y camarada Ginés Fernández.
Me permitiréis un pequeño inciso antes de empezar a hablar sobre el proyecto Agora Sol Radio, en el que participamos Eric y yo como activismo, por así decirlo, un comentario a la presentación, que además de participar en Agora Sol Radio, yo soy socia trabajadora de la cooperativa La Marea. Entonces, solo para añadir precisamente, o sea, es el minuto publicitario, perdonadme. A raíz del cierre de la edición en papel del Diario Público ha habido una explosión. Es cierto que han cerrado muchos medios, pero también es cierto que en el último informe se ve que han nacido muchísimos. Y cierto es que mayoritariamente en versión digital, pero también algunos con ciertas versiones en papel. La Marea es uno de ellos, que es una revista mensual en papel, otros son El Diario, Mongolia, etcétera, etcétera. Solo ese pequeño apunte. Vale. Bueno, entonces ahora ya no soy Laura de La Marea, sino Laura de Agora Sol Radio. Para quien no la conozca, es una emisora de radio que se define como libre, autogestionada y asamblearia. Nacimos a raíz de la mítica ya acampada durante el 15M en Madrid, y su primera emisión tuvo lugar desde la propia Puerta del Sol a los 12 días de iniciarse la acampada. Desde entonces llevamos emitiendo de manera ininterrumpida. Todos estos años hemos pasado por diferentes espacios físicos. Actualmente emitimos desde el Centro Cultural Seco, en el barrio de Vallecas, en Madrid, y contamos con una emisión ininterrumpida de 7 días a la semana, a las 24 horas, y con programas de contenido desde prácticamente de lunes a domingo, desde media mañana hasta la noche. Somos más de 40 programas diferentes con contenidos muy diversos, desde más centrados en movimientos sociales y en alternativas al consumo, feminismo, ecología, etcétera, hasta otros de corte más cultural o musical, y también varios programas de humor, que es también muy importante, y a veces en la izquierda y los movimientos sociales se nos olvida el humor, y es un arma política de primer orden. Entonces, bueno, hay varios programas también de mucho éxito que utilizan esa herramienta para hablar sobre temas de actualidad. ¿Qué más? Bueno, nos podéis, por cómo está la ley de radio en España, no emitimos en la FM, sino únicamente a través de Internet. Bueno, eso sería, si fuese una mesa redonda sobre radios libres y comunitarias, eso sería como el tema central, porque sí que es un gran debate que se está dando ahora, y precisamente también, como apuntaba Rodrigo, ¿no? Este abandono de los espacios tradicionales, sea papel o sea la onda FM, por centrarnos solo pues, en los espacios digitales, que bueno, sería un debate en sí mismo. Y sobre Agora Sol Radio, así para introducir el proyecto, creo que no se me olvida nada, a grandes rasgos. Como decía, somos totalmente asamblearios y horizontales, nos reunimos en asamblea una vez al mes y allí se toman todas las decisiones. Y también de las características del proyecto es que no aceptamos publicidad de ningún tipo, que también es una de las estrategias que considero, bueno, como Agora Sol Radio y a título individual, una estrategia fundamental para poder garantizar la independencia y la libertad, precisamente. Y yo creo que ya voy a pasaros a Eric, que se centrará un poco en las redes en las que participamos como Agora Sol Radio.